Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 21 de febrero de 2025. Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente, y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno, si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Y Jesús les dijo: en verdad se los digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. San Marcos 8, 34-9, 1. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este viernes 21 de febrero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. El Señor llamó a los discípulos y a toda la gente. No era cuestión solo de los discípulos, de los apóstoles. Y les dice a todos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Bien, de que lo conocemos lo que sigue, de que le sirve a uno haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo, si pierde su alma, que podría dar para rescatarse a sí mismo. Y palabras muy certeras, es decir, no relacionemos la salvación con portarse bien, es: ¿testimoniamos a Cristo o nos avergonzamos de Él? El testimonio, repito, no es solo portarse bien, porque portarse bien lo puede hacer un ateo, un judío, un musulmán, cualquiera que niega a Cristo. Dice: si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo, o si no, nos avergonzamos de Él. Es decir, hablemos de valores, porque nos da vergüenza hablar de Cristo crucificado, de un Cristo que carga la cruz, que invita a la cruz, que el camino de la salvación lo pone en la cruz. No, en cambio, quedamos muy bien si hablamos de valores. No pensemos que avergonzarse es solo el extremo del martirio. Y se trata de perder la vida. Es decir, esta vida no usarla y aprovecharla para gozarla, por lo cual nos hacemos esclavos del placer, sino para seguir a Cristo, para testimoniar a Cristo. Porque la vida entera, eterna, en el cielo va a ser testimoniar a Cristo. Todo va a ser proclamación de la gloria de Dios, exultar de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, de la doctrina de Dios, de toda su verdad, de todo lo que ha revelado y lo que nos irá revelando en plenitud en el cielo. No tengamos una mirada egocéntrica del paraíso, porque sería falsa. Entonces, uno dice: todos quieren salvarse, no, pero nadie quiere perder la vida. Es decir, subyace esa falsa picardía natural, carnal, hasta podremos decir demoníaca, en ese sentido. No es que se pretenda algo demoníaco, sino en el sentido natural sin Dios, que también en eso cayó el demonio, de creer que nosotros engañamos a Dios. Tengo mitad de vida mundana y mitad espiritual, ya con eso lo chamullo, lo convenzo a Dios, me lo gano, hago lo que quiero ahora, no trabajo en mi salvación, en mi perfección, no lucho, pero soy muy pícaro, invocando incluso la misericordia de Dios. Y el Señor nos lo dice claro: el que quiera asegurar su vida, por más pícaro que se crea, etc., la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio. Acá no está hablando de valores. El Evangelio, que significa
perder la vida por Cristo, tomar la cruz y seguirlo, que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, todo lo que significa que Dios está presente y es el único, los otros son falsos. Eso es lo que significa el Evangelio, la buena noticia de que Dios ha bajado a la tierra, el único Dios que existe, ha bajado a la tierra y ha fundado una única iglesia. Y el que pone a la Iglesia Católica a la altura de las demás está negando a Cristo, se está avergonzando de Cristo. Entonces el Señor nos pide claramente este criterio de perder la vida, es decir, para los sentidos carnales, para los mundanos, para el demonio, es perderla. Pero para el que ama es donarla, sacrificarla, es gozar de dar la vida. A eso lleva el amor. A eso lleva la caridad. En aquel otro discurso de pensar que la voy a conservar como un pícaro gozándola y después al final me arrepiento, todos esos mecanismos no solo son ridículos, son absurdos, y si llegase a arrepentirse de eso, de esa ridiculez, el purgatorio lo tendría 1000 veces más prolongado hasta terminar de arrepentirse de esa ridiculez. Pero digo, no solo si fuese el caso que alguien se salva con esa mentalidad, no solo es una falsa picardía, sino que es atenta contra la gloria de Dios, es una burla y no tiene ni la más mínima participación del don de temor de Dios, que es el del Espíritu Santo, por el cual nos infunde un respeto a Dios y no esta absurda picardía. Tengamos mucho cuidado. Todas esas picardías más bien vienen del demonio y no de alguien que cumple el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también, etc. Por eso el perderse está en nuestra decisión. Lo dice muy claramente Santa Faustina. Y no es, repito, no es la decisión que todos quieren placer y nadie sufrimiento. Eso no es salvarse. Eso no es desear el cielo. Eso es la misma picardía humana. Querer hacer la suya, querer despreciar a Dios, pero pasarla bien, llenarse de placeres. Esa ridiculez solamente cabe en nuestra mente oscurecida por la carne, por la tibieza, por la lujuria, por los pecados. El demonio se ríe de eso. Santa Faustina lo dice, el que quiere perderse se pierde porque se quiere burlar de Dios. El numeral 631 escribe de esta manera: Oh Jesús mío, tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará tu misericordia. Perdición para el alma que quiere perderse, porque para quien desea salvarse, para él es el mar inagotable de misericordia del Señor. ¿Cómo puede un recipiente pequeño contener en sí un mar insondable? Bueno, cuando Santa Faustina habla de esta belleza admirable, de que verdaderamente se condena el que quiere, no está en contra del Evangelio de hoy. Está diciendo que el que quiere perderse es el que quiere abusar de la misericordia divina. Porque para quien quiere salvarse, Dios es bondadosísimo y lo va a invitar con toda bondad a perder su vida, aunque sea por el arrepentimiento en el último momento, pero nunca vamos a poner a Santa Faustina en contra del Evangelio. Entonces, la misericordia infinita de Dios nos da el don de poder perder la vida día a día, no estamos hablando del martirio, día a día, por este Dios tan infinitamente misericordioso que no merece que nos hagamos los pícaros abusando de su misericordia, pisoteando su cruz, el ejemplo que nos has dado y los sacramentos y la gracia, etc. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.